Me llamo Armin Kalenka. Soy jefe médico de los departamentos de anestesia y cuidados intensivos del Hospital de Distrito Bergstraße, que forma parte de la Clínica Universitaria de Heidelberg. Nuestro centro cuenta con más de 310 camas fijas, mientras que nuestra unidad de cuidados intensivos interdisciplinar cuenta con 13 camas. Antes de llevar a la práctica nuestro planteamiento terapéutico para la ventilación protectora pulmonar, querría explicarles en pocas palabras los aspectos teóricos que están detrás de este procedimiento. ¿Qué significa la ventilación asistida protectora pulmonar para nosotros? Desde hace décadas sabemos que una ventilación asistida invasiva salva vidas, pero lamentablemente también puede causar daños. Es por ello que sobre la base del concepto de stress and strain, tratamos de determinar el nivel de presión y de volumen óptimos para cada paciente, de manera que se garantice el intercambio de gases, pero no se cargue el pulmón con un exceso de presión y volumen. ¿Cómo se produce el daño pulmonar que hoy llamamos daños pulmonares asociados a la ventilación, debido a una ventilación asistida invasiva? Cuando la presión y el volumen corriente son demasiado bajos, se puede producir un atelectrauma, una hipoxemia o una descarboxilación oxidativa. Por el contrario, cuando la presión y el volumen son demasiado altos, se puede producir un barotrauma y un volutrauma, los cuales a su vez pueden ocasionar los denominados daños pulmonares asociados a la ventilación asistida. Al principio, solo se describían los daños pulmonares asociados a la ventilación asistida en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, mientras que numerosos estudios demuestran claramente en la actualidad que esto también puede ocurrir incluso en pacientes con pulmones sanos y sin insuficiencia respiratoria aguda. Sobre la base de esta evidencia, a todos nuestros pacientes con respiración invasiva les aplicamos una ventilación protectora pulmonar. Para el óptimo cuidado de nuestros pacientes, en el caso de la ventilación protectora de los pulmones, utilizamos un algoritmo de tratamiento individualizado. De este modo, nos alejamos de los meros enfoques terapéuticos basados en protocolos. Mediante la valoración individual del volumen corriente y la PIP, podemos finalmente aplicar el soporte ventilatorio personalizado. Del concepto de ventilación protectora pulmonar podemos escoger tres factores. En primer lugar, una maniobra de reclutamiento precoz. En segundo lugar, una valoración individual del volumen corriente. Y en tercer lugar, una valoración individual del nivel de PIP. A continuación explicaré brevemente estos tres factores de nuestro concepto de protección pulmonar. Dentro de los 3 primeros días de su respiración asistida, realizamos primero con todos nuestros pacientes una maniobra de reclutamiento moderada, con el fin de abrir las partes del pulmón comprimidas y atelectasiadas. Después, sobre la base del concepto desarrollado por el profesor Gattinoni, el denominado modelo de Baby Lung, determinamos el tamaño de ese Baby Lung. Gracias a ello, podemos establecer el tamaño de los pulmones a ventilar de cada paciente y ajustar así un volumen corriente óptimo. Por último, realizamos mediciones en diferentes niveles de PIP para averiguar la PIP óptima de los respectivos pacientes, la cual permite mantener abiertas las partes previamente comprimidas y atelectasiadas. En resumen, una ventilación protectora pulmonar también significa para nosotros evaluar y aplicar de forma individualizada el uso y los riesgos de una ventilación asistida invasiva en cada paciente, que depende de un soporte ventilatorio. Así pues, estos tres factores son críticos: el reclutamiento temprano de las partes del pulmón atelectasiadas, la evaluación individualizada del volumen corriente aplicado sobre la determinación de la capacidad residual funcional, también denominado Baby Lung, y por último, la evaluación individualizada del nivel de PIP, sobre la base de un procedimiento de medición en la cama del paciente.
A continuación, me gustaría mostrarles en la cama del paciente el procedimiento de medición, que nos posibilita aplicar esta ventilación protectora pulmonar individualizada. Nos encontramos ahora en la unidad de cuidados intensivos. Quisiera presentarles a una paciente de 76 años con fracaso multiorgánico generado por sepsis a raíz de una neumonía. En primer lugar, ejecutaré una maniobra de reclutamiento y después, mediante mediciones CRF InView y PIP InView, ajustaré el volumen corriente individualizado y la PIP óptima para la paciente. Así pues, comencemos. Tenemos una paciente muy enferma de 76 años a la que una neumonía le ha causado una insuficiencia renal. La paciente depende de la administración de catecolaminas y ventilación asistida. En primer lugar, voy a comprobar las condiciones para la medición CRF. Vemos que el valor de VCO2 es relativamente estable. Por lo tanto, podemos asumir que la medición es fiable. Con la ayuda del CRF InView, voy a realizar ahora una sola medición. 50% de oxígeno, 10% de variación y una única medición. Pulso el botón verde y se inicia la medición. Aquí debajo se puede ver que el dispositivo ha cambiado la concentración de oxígeno inspirado del 50% al 60%. Empieza ahora la medición. Y aquí tenemos ya la primera lectura, representada con un punto verde. Ahora tarda aproximadamente entre 20 y 25 respiraciones, hasta que la concentración de oxígeno inspirado aumente hasta el 60%. Luego recibimos el primer valor del CRF. Ya tenemos el primer valor CRF. Ahora el dispositivo vuelve a reducir la concentración de oxígeno inspirado al 50% y luego mide el segundo valor de FRC en la fase de lavado de CO2. En este momento, la concentración de oxígeno inspirado se reduce del 60% al 50% y, en unas pocas respiraciones, se inicia la segunda medición. Y ahora aparece también la primera lectura de la segunda medición como un punto amarillo. Ahora volverán a pasar otra vez entre 20 y 25 respiraciones hasta que se vuelva a reajustar la concentración de oxígeno inspirado y se lea el segundo valor medido. Se ha calculado una CRF de 1.351 mililitros. Para averiguar si la paciente es reclutable, voy a realizar, como solemos hacer, la denominada maniobra de reclutamiento. Para ello, regreso a la pantalla principal y compruebo la hemodinámica de la paciente. Nuestro objetivo es aumentar el valor PIP ajustado a una presión de 10 centímetros de agua. Es importante que esto suceda poco a poco. Así, siempre deben producirse entre 3 y 5 respiraciones en el nivel de PIP incrementado. Mientras tanto, compruebo si la hemodinámica de la paciente también tolera este aumento de PIP. Währenddessen kontrolliere ich, ob die Patientin seitens ihrer Hämodynamik diese PIP-Erhöhung auch toleriert. Hemos comenzado con una presión de 19 centímetros de agua, pero nuestro objetivo es una PIP de 29 centímetros de agua.
Ahora vemos que la alarma se ha disparado. Esto se debe a que el valor de la alarma establecido era algo alto para nuestro pico de presión. Reduzco entonces la PIP otra vez paulatinamente. Ich reduziere den Piep schrittweise wieder. Hasta que se alcanza el nivel de partida, que en este caso es una PIP de 19 centímetros de agua. La paciente ha soportado bien la maniobra de reclutamiento desde el punto de vista hemodinámico. Seguidamente, vuelvo al CRF InView y vuelvo a iniciar una nueva medición con PIP de 19 para comprobar si en este nivel era razonable realizar una maniobra de reclutamiento. El dispositivo ha cambiado la concentración de oxígeno inspirado del 50% al 60%, de modo que comienza la primera medición. Inspiratorische Sauerstoffkonzentration hat sich 50 auf 60% verändert, sodass gleich die erste Messung starten wird. Aquí tenemos el primer valor. La concentración de oxígeno inspirado se reducirá del 60% al 50%. Ahora, la concentración de oxígeno inspirado es del 50%, de modo que comience inmediatamente el segundo ciclo de medición. Ya tenemos el valor y está en 1267. Mediante la maniobra de reclutamiento realizada, no se ha podido alcanzar ninguna reclutabilidad de los pulmones, aun cuando la compliance había mejorado algo. El resultado no es sorprendente, ya que la paciente lleva 6 semanas en la unidad de cuidados intensivos y desde hace 4 semanas está con ventilación asistida. Se encuentra en shock séptico. La medición de CRF InView acaba de finalizar y podemos comenzar la medición PIP InView. Empezamos con una PIP de 19 en esta paciente. Es decir, vamos a comenzar el análisis de PIP decreciente con una PIP superior de 24 y terminamos con una PIP final que está 5 pasos por debajo de la actual PIP, en este caso también 14. Realizamos 5 mediciones con una duración en cada nivel de 5 minutos. Esto llevará algún tiempo antes de que veamos los resultados en detalle. Diese Messung wird jetzt etwas an Zeit in Anspruch nehmen. Wir werden uns die Ergebnisse im Folgenden ansehen können. So, der PIP InView. Ahora finaliza la medición de PIP InView. Aquí tenemos nuestro valor inicial de PIP de 24, nuestra PIP final de 14, 5 mediciones con una duración de 5 minutos en cada nivel y ahora podemos leer cada uno de los valores de CRF, PIP y de compliance estática. En la parte superior se representa todo gráficamente. Acabamos de comprobar cómo se llevan a cabo los procesos de medición en la práctica, pero falta el análisis de los resultados que me gustaría realizar ahora junto con ustedes. En la pantalla del respirador vemos primero la determinación de la capacidad residual funcional. Desde un punto de vista formal, se trata del volumen pulmonar expiratorio final, porque la paciente es ventilada con una presión expiratoria final positiva de 19 centímetros de agua. Nuestro compañero del servicio nocturno ha ajustado para esta paciente un volumen corriente de 350 mililitros. En el campo del concepto ya mencionado de stress and strain, determinamos ahora para nuestra paciente el denominado valor de strain individualizado. Esto se calcula de manera que el volumen corriente aplicado, en nuestro caso de 350 mililitros, es dividido por el volumen pulmonar respiratorio final de unos 1.350 mililitros. El resultado es un valor de 0,25.
De acuerdo con los estudios científicos, si este valor fuera mayor, se incrementaría la incidencia de un daño asociado a la ventilación asistida. Después de haber revisado la configuración base, he realizado una maniobra de reclutamiento moderada con la paciente en la unidad de cuidados intensivos para determinar si existe una capacidad de reclutamiento de los pulmones. A continuación, hemos aplicado el denominado procedimiento de medición PEEP in view. Este procedimiento se realiza en nuestra unidad, como un análisis clásico de PEEP decreciente, para evitar la formación de una atelectasia durante la medición. Ahora hemos empezado con una PEEP de 24 centímetros de agua y después de 5 mediciones finalizamos el análisis con una PEEP de 14 centímetros de agua. Anteriormente, habíamos realizado con nuestra paciente una maniobra de reclutamiento y ahora podemos leer el resultado de dicho reclutamiento directamente a partir de la medición. Antes de la maniobra teníamos un volumen pulmonar respiratorio final de aproximadamente 1.350 mililitros y ahora podemos reconocer en una PEEP de 19 centímetros una CRF de aproximadamente 1.620 mililitros. Así pues, se puede obtener inmediatamente un resultado de reclutamiento junto a la cama del paciente. Ahora desearía mostrar mediante los 3 factores cómo ajustamos una PEEP óptima individualizada para esta paciente. Como puede ver, el incremento de 22 a 24 no conduce a un aumento relevante del volumen pulmonar respiratorio final, y sí a una caída clara de la compliance. Por el contrario, un aumento de la PEEP de 14 a 19 conduce a un incremento significativo del volumen pulmonar respiratorio final y no produce ningún cambio relevante en la compliance. En base a estos resultados, hemos establecido ahora para nuestra paciente una PEEP individualizada de 19 centímetros de agua, ya que por una parte aquí se dan los mejores volúmenes pulmonares expiratorios finales y por otra parte no se comprueba un cambio de compliance. Estos procedimientos de medición junto a la cama del paciente son los que nos permiten aplicar en nuestra rutina clínica una ventilación asistida protectora pulmonar a todos nuestros pacientes con respiración asistida invasiva.